Es- sí, sí, ahí estoy en español, comprendido claramente. Me gustaría saber de Gabriel Marcano cuál es su perspectiva frente a esa parte de los latinos que influyeron en el hip hop, en su historia, digamos, están muy paralelos dentro de personajes como Kultura África Bambata, como la Rockstar IQ, como es todo el movimiento de pensadores, también pues uno de los grandes exponentes de la palabra hablada que es Felipe Luciano, que también es miembro de los John Lords. Me gustaría que nos hablaran un poco de cómo este personaje de Felipe Luciano, de los Lats Poets, influye mucho en el rap y es uno de los padres del rap, tanto que influye a los Public Enemy, influye a toda la gente de la vieja escuela, como Randy MC, a Rakim y otros más, que fue muy importante, pero que es la esencia de los latinos que permea también todo lo que es la historia del hip hop en los suburbios. He's asking like, what is your perspective about Latino participation? You know, the movement of all these Latinos that were part of history, and also about Luciano. Felipe Luciano. Felipe Luciano, his participation as the last poet. The last poet. Mm. You said, I'm sorry, I didn't understand the question, honestly. It's okay. It's about how it's your opinion about, or what you perceive of Latino participation. As far as currently in hip hop? The members that were part of the movement and they were. Let me break really quick. She's asking the Latino influence, like Felipe Luciano. So they're asking about like the Latino influence, and they're also asking about the knowledge of self within hip hop that inspired all these knowledge of self rappers. Conscious movement. Yes, the conscious movement. That what did the revolutionary movements? Because that we know the revolutionary movements inspired hip hop, and they're asking where's the connection to that. Well, that started again. Hip hop is from the streets. When the hip hop came out, of course, everybody from the streets was gravitating to it, and we had certain leaders. Like I said, African Bambaataa, but there was also people like Prince Noble Drew Ali, the Marcus Garvey. Of course, you know about Elijah Muhammad. Right. All these names were circulating at that time. So Clarence Smith, 13X, he was a founder of the 5%er Nation. And when he founded the 5% Nation, that was where a lot of the consciousness started to get into the fabric of hip hop, because it was part of the lingo. Just to give you a quick understanding, man, woman, and child was represented as sun, moon, and stars. So when a brother was to say to another brother, yo, son, what's the science? Yo, son, how's your day flowing? Things of that nature. He was representing the son in him. He wasn't calling him like a kid. So the point is, hip hop had the influence from the streets, which came through the conscious movement, because the conscious movement was actually doing okay. What it was is, of course, the powers that be knew that they were actually supporting MCs and movements that were waking people up. So that's when the gangster rap had to come into play. But you had MCs like RB. Excuse me, I'm on the phone. You have MCs who were like Dead Prez. Dead Prez was let very. her translate. Nah. Before she loses it, yeah. Yes. No, it's just okay. Actually, if you had do you think, Suby, Toro, that you can say something of what he just said with the artists in Spanish? Those artists. Yeah. Go ahead and do that real quick. I gotta handle something. What was the question? I'm sorry.
No, it's okay. It's just asking you about some of the groups that he mentioned before to have a right translation of them. Pero entonces él dice que todo vuelve a retomar que comienzan las calles. Que había líderes como África Bambata, pero también hay una serie de agrupaciones que entre ellos estaba el 5% nación. Es importante conocer de ellos o de este movimiento de conciencia que habían elementos icónicos como que el hombre, la mujer y el niño no eran vistos como tal, sino como el sol, la luna y las estrellas. Entonces había ahí un lenguaje. El código del zig-zag-zig, o el quinto elemento que después Zulu lo retoma como las lecciones infinitas. ¿Es una pregunta? No, estoy, digamos, complementando lo que tú estás diciendo. Dice que el movimiento consciente estaba muy fuerte y que no, pues que estaba bien, y que el movimiento y el hip hop entonces empieza desde ahí. Y menciona el grupo de Press. Ahí quedamos. Felipe Luciano, he was a part of the last poets, and the last poets were people who did spoken words, and a lot of what the spoken words transpired into is what we know today as MC. Sí, entonces Felipe Luciano fue un miembro del grupo Last Poets y en una expresión artística que se llama la speaking words o palabra hablada, no sé cómo lo decimos en español. Spoken word, sí, palabra hablada, sí, como declamación de poemas. Epa, entonces él realmente, sí, es Y ese grupo fue africano y Felipe fue el único boricua en ese grupo, en ese tiempo. Ok, ¿de qué hablaban sus líricas o sus letras? ¿Su spoken word de qué hablaba? De las cosas que estaban pasando en las calles, que las cosas que la gente estaba sufriendo en la calle. Eso porque cuando la música lo escuchamos es cosa que nosotros vivimos o conocemos, algo que nosotros podemos entender. Porque eso cosas vienen de muchas de las cosas que vivimos en la calle. La música ahora es, yo no sé, es otra cosa, pero la música antes, muchos de los mensajes en la música fue de las cosas que estaban pasando en la calle. En ese tiempo, cuando tenías como EPMD y todo ello, eso fue en el tiempo que los 5%ers estaban en la calle como tirando, like throwing knowledge in the streets. Sí, la música era para compartir el conocimiento de la calle y hablar de todo lo que estaba sucediendo. Que la música ahora no es lo que era en el pasado. Okay. En ese tiempo, in that time in New York City, the 5% movement was more of about knowledge. So when you hear the music back then, and you hear a lot of the stuff that they were talking about that was relevant to the streets, it was because a lot of the things that they were given by the people in the 5% nations were teachings. Yeah. Gabe, if you want to indulge on the teachings. No, you're correct. That's exactly what they did. Que entonces lo que hacía el 5% nación, el movimiento del 5%, era expandir el conocimiento y la conciencia, que mucho de lo que se escuchaba en la música era la conciencia que ellos aprendían del movimiento consciente. Ok, qué bueno, muy interesante. Because black folk, I'm sorry, I didn't want to say it like that. I would say the African influence has always been there, but Latin influence was right next to it. That's why it's like we don't get too much recognition as far as being the architects that are known throughout the United States, but everyone knows we were in the fabrics right along there with them.
Entonces, que la participación latina estuvo siempre ahí al lado, con los afros, que los latinos no tienen como todo ese reconocimiento porque no hubo como en la construcción de la estructura al principio, fue todo este proceso más afro, pero que no, los latinos hemos estado ahí en el proceso también, es muy de la mano afro-latino. New York City is where Puerto Ricans landed when they first came here. And we were put in the same communities as African Americans. And New York City is built up, not out. So we lived on top of each other so that it's hard not to have the influences from each other. Sí, entonces que los puertorriqueños llegan a New York y son puestos allí junto con la cultura afro. Entonces es muy complicado separar, de alguna manera no había manera de evadir esa influencia afro para los latinos. Ok, me gustaría saber un poco cuáles son las exigencias de los Young Lords. ¿Qué exigen al Estado o al gobierno? ¿Qué reclaman? What the Young Lords are asking the government, like what is the request? We're not asking the government to do anything. We could do it for our people. The point is to show we don't need the government to do for us. Ellos no están pidiendo nada para el movimiento. Ellos mismos pueden hacerlo para las comunidades. But this is so what the Young Lords were doing. Were requesting respect and protecting. It's more like you are doing is protecting from the government to the people. Yes. Right, but that's why it's like a lot of the programs that we have today, like the free breakfast in school, that came from the Black Panthers and Young Lords doing those programs in the morning for the kids for free. And they didn't ask the government to do it, they did it. And the government was looking bad because poor communities could feed hundreds of children and the government wouldn't do it. So the government adopted the free breakfast for children in school today. That comes from the Black Panthers, the Young Lords. Entonces ellos no le están pidiendo nada al gobierno. De alguna manera lo que se ha hecho por las comunidades lo han hecho ellos mismos. Hubo un programa de desayunos para los niños en las escuelas donde el gobierno se vio mal porque era la misma comunidad, fueron los mismos líderes de la comunidad que estaban organizando ese servicio y no fue el gobierno. Ahora últimamente es que el gobierno está haciendo ese programa, pero los fundadores de esa iniciativa fueron the Young Lords. We demand things from the government when we see injustices that need to be changed. Ellos demandan cosas del gobierno cuando hay injusticia y cosas que necesitan ser cambiadas. ¿Cómo cuáles son esas cosas que consideran ellos que deben cambiar? The health, we have patient bill of rights today. 50 years ago, we wasn't allowed to know who was our doctor, what medicines they put into us, what medications they were giving us. There was very limited information you would get as a patient going into the hospitals. The Young Lords occupied the hospitals, got the city's attention, and forced the government to implement the patient bill of rights that the Young Lords wrote first, and the government mimicked the patient bill of rights and watered it down. But that's why when you walk in the hospitals, you have all your rights in the lobby, because the Young Lords forced things like that to change because too many people were dying in Black and brown communities without knowing why. Entonces una de las demandas tiene que ver con la salud, porque ha habido desde hace 50 años mucha falta de información
y las personas llegaban a los centros médicos sin ningún tipo de comunicación apropiada. Entonces los the young lords entran en estos establecimientos para entonces que haya más información, y ellos con el tiempo lograron que hubiese allí en los centros médicos un listado de los derechos que las personas tienen al ser asistidas médicamente. No existía. Mucha gente de color murió porque no tenían suficiente conocimiento de qué estaba pasando. They didn't even have access to their medical records. No tenían acceso, de hecho, a los records o al registro médico en este tiempo. So, like I said, it's things like that they've done in the communities that changed society. Not just communities, but literally the United States adopted those things for the entire country. So the Patient Bill of Rights is to every person in the United States. Any individual that walks into a hospital is given those same rights as any other person. Those rights wasn't given before. You know, the free breakfast wasn't given before. You know, it's things like that may seem small, but if you look at the overall picture, it makes a huge difference. Sí, son derechos o injusticias que sucedieron, que los Young Lords, con su presencia y con su actividad, han logrado que se mejoren o cambien. Pueden ser cosas pequeñas, pero están ahí para mejorar la situación que antiguamente era mucho peor. Ok, a mí me gustaría saber un poco en qué momento, si todavía, digamos, cuando uno investiga sobre los Young Lords, uno ve información, videos, fotografías donde ellos en los 60, 70 salen marchando con armas. ¿Todavía siguen siendo un movimiento armado? The Young Lords was the only organization that was known for not carrying arms. The one time they carried arms is because a brother was murdered by the police, and they did one protest with rifles at the People's Church. But the Young Lords were known for their peaceful protests. Fueron conocidos por no portar armas. Ellos son conocidos por no violencia. La única vez que estuvieron armados fue porque mi hermano fue asesinado, y entonces tuvieron que hacer intervención, pero no son conocidos como un movimiento no armado, no violento. Actualmente no están en la línea, digamos, de la lucha armada. Eso es lo que logro entender. Es muy interesante también esto. En los Estados Unidos no se puede, porque en Estados Unidos se manda la arma para todo eso. Eso es la jodida. En los Estados Unidos ellos no bregan. Ellos te marcan terrorista como así, sin nada. En Facebook te llaman terrorista. So, imagínate tratando de armar a la gente. Tenía un grupo como un año pasado o 2 años pasados que estaba armando los afroamericanos para los derechos de ellos, y lo metieron preso 2 años, y todo lo que él estaba haciendo estaba legal. Pero cuando ellos no quieren a alguien para salir con un movimiento, ellos lo saben, tú lo sabes. Yeah, we know. And Okay. Too much depression. Yeah, the system. Mira, los Young Lords en los 60, los Young Lords se fueron para Cuba para cortar sugar cane para Fidel for the what was it called? It was The nationalist movement? No, he didn't go with the national. They went as a Young Lord. They went down to Cuba to cut sugar cane for the 10 million cut when Fidel was trying to cut sugar cane to be able to provide money for Cuba. Some of the Young Lords went and volunteered to go cut sugar cane for 6 months in Cuba, living in tents. Some Young Lords went to China when it was illegal to go to China to try to come up with solutions, not just in China, but in the United States. You know, they went international. And again, a lot of what they did was non-violent. Yeah. Los
estuvieron, algunos young lords fueron a Cuba a trabajar allá y dormían en tiendas ayudando a cortar caña cuando Fidel estaba tratando de mejorar la economía para las personas, y también hubo otros miembros de young lords que fueron a China cuando era ilegal ir allá. Okay. ¿Articulan con las Panteras Negras actualmente? Todavía sí. ¿Existe el movimiento, el nuevo partido Panteras Negras trabajando con los young lords en Estados Unidos? Hay como 3, 4, 5 diferentes Panthers aquí en Estados Unidos. Okay. Question. Yes. About the hip hop nation, it is somebody in the movement proposing the, like, not just be in the cities resistant, but start grabbing lands and start creating our own nations out of the cities. Estoy preguntando si hay alguien en el movimiento que esté proponiendo no solo la creación dentro de las ciudades, pero empezar a adquirir tierras y empezar a crear naciones a las afueras. Well, right now we have a project. It's called Lifting Puerto Rico. So what we're doing is trying to go down to Puerto Rico every 6 to 7 months to be able to buy land back, help down there. Gabriel was actually just down there a couple of months ago after Fiona to be able to help with hurricane relief. So a lot of our primary focus, at least for Boricuas, we're trying to be able to buy property back in Puerto Rico as much as possible, as quickly as possible. Establishing contacts. You can go ahead and tell them that. I'll add more. Okay. Desde los boricuas y los puertorriqueños, sí, ellos están yendo hace un tiempo a Puerto Rico y después del huracán tratando de hacer obras para ayudar a los que están allá, también con perspectivas de comprar tierra. Yeah, because we're still for the independence of Puerto Rico. So right now we go there every 6 months, establishing contacts. We're going to connect with the people more. Basically, it was a lot of pilgrimage for a lot of us, and it was just reconnecting with the roots. And as we connect with the roots, we started to learn more about the genocide. I call it genocide that's going on in the island. Just from how the big corporate America stepping in and allowing the tax, the Jones Act is crippling the island. So that's a whole nother subject, but that's something that we're addressing. Sí, que realmente están es como conectando de nuevo, como Filmagray, tratando de conectar otra vez con sus raíces. Están yendo cada 6 meses y tratando pues como de conectar dots en el proceso, porque ellos ven que ha habido un genocidio en la isla. Ok. Me gustaría saber un poco cuál es su perspectiva frente a la independencia de Puerto Rico, ya que en los años 50 existieron varias luchadoras de Puerto Rico, una de ellas Lolita Lebrón, y otros activistas que estaban encarcelados, ya los soltaron muy ancianos, pero que lucharon por la independencia de Puerto Rico. ¿Cuál es su postura en este momento? Well, for us, we're for independence. Right now, there's a vote going on. I think it passed the House. It has to go to the Senate or vice versa. And it's to allow the Puerto Rican residents to vote for either independence, the free associated state or statehood. So that's happening right now. And the deal that they have for us, the best option on paper is statehood. And that's not a good thing. Statehood? What that means? Para poner Puerto Rico en un estado. ¿En los estados? I see. Sí, él dice que ellos son independientes, que inclusive ahora están pasando una ley para poder votar.
See? Para votar to vote for the status. For the status. The status of the island, because the island is not a state and Ah. it's a territory. So the vote right now is to see if they allow the Puerto Rican people to vote for their status. Entonces la gente están buscando la manera de hacer una participación donde la gente vote para definir el estado, el estatus de Puerto Rico, que no es un estado, es un territorio. Ellos todavía no son un estado. Es el más largo territorio de Estados Unidos. Estamos ocupados de Estados Unidos 125 years under the United States as a territory. Han estado ocupados por 125 años como territorio. Sin derecho. Sin derechos. But this is happening, it's going to change? Like people are voting for that, or you are guys fighting to make that happen? ¿Están buscando que eso pase o va a pasar? Well, the ultimate vote, it's in the Senate's hands. The Senate has to vote to see if they're even going to let them have an option. So we haven't even got to the point where we are, because Puerto Ricans that don't live on the island cannot vote. It doesn't matter if you were born there or not. If you do not live on the island for more than 6 months, you cannot participate in this vote. And this is after they crippled the island. When I was there speaking to a lot of the locals, a lot of the residents left the island. You know, the tax rate, again, the Jones Act, they're stressed. They got a grip on the island, so it's making people leave. Not to mention the hurricanes, which I already feel like that's a modification thing, but that's another story. Entonces, sí, Suby Toro estaba diciendo que esto está todavía pendiente en el Senado, esto todavía no está, cierto, no está como cercano. Y Gabe está comentando que cuando él está allá puede notar que hay muchos puertorriqueños que están saliendo, y sobre todo después del huracán, y que si no se tiene una residencia de más de 6 meses, ellos no pueden votar. Entonces esto está haciendo una injusticia porque ellos son de allá, se han tenido que, son refugiados, tienen que salir desplazados y después no tienen derecho a decidir sobre su región. There's a lot of Boricuas that are here. Majority of Boricuas that were here came because there's no living in Puerto Rico. Not because we don't want to be there. We just can't afford to go back, or we can't afford to live over there. La mayoría de los boricuas allá es porque no tienen condiciones de vida en Puerto Rico, no es porque se quieran ir, es porque están forzados a salir, y no hay condiciones para regresar o para vivir allá. Entonces, it's the same with the Colombians. Es lo mismo con los colombianos. I am an immigrant and I cannot come back until conditions are right. I'm sorry, Zulu. Dale, termina de completar la idea. Because this interview also is beautiful, that can have a review, a historical review, to learn from the past and what was the fraternity that came out from all this process where injustice inspired the union of people. But also, I would like to that from this interview we can have a present moment where we can direct, because the planetary crisis is getting worse and is more exposed. Is big part is hidden, but when I mention about the building of nations, it's just like I keep in my heart these words of our fathers saying that we are building a hip hop nation. And from other sources of movements, I'm seeing how everybody is just getting land and setting up sustainable places where it's coming like this kind of a movie type of thing where we just live and do our thing, because we know how to provide shelter and food and
and we just don't want to be more here, no? That personally, I have a foundation that I'm working for that, because I dream and I believe in that. Nice. Les decía yo que es muy bonito mirar toda esta revisión del proceso histórico, donde se puede observar que la injusticia genera las condiciones para que las personas se unan y haya trabajo comunitario. Pero que sería muy bonito también que ahorita revisáramos el momento presente y cómo hacia el futuro podemos retomar esas palabras y esos ideales de nuestros padres en el hip hop, donde ellos plantean la construcción de una nación hip hop. Y en este momento no sería solo filosófica, sino física, como en un futuro nosotros podemos crear naciones para los que vienen en 20, 30, 40 años, que ellos puedan crecer en lugares diferentes a donde nosotros crecimos. So how we can, I'm just leaving there the inspiration of how from now we can be the pioneers of this intention of, with the resources that we can gather, invest in these lands and in education to become more sustainable, so we can provide for the generations that are coming in 20, 30 or 40 years to have these hip hop cities or hip hop neighbors or hip hop communities or hip hop villages. I've just put in a little bit of like that intention, because I know that a lot of young lords from Colombia, future young lords Colombians, are there listening. Sé que hay muchos jóvenes que hacen parte de tu organización, Zulu King, que están escuchando. Y estamos en este momento en un proceso donde el hip hop ya no es lo que era. Lo que nos está mostrando la industria es una música totalmente vacía, que no nos está nutriendo, que no nos está inspirando, que no nos está educando, que nos está... Y es bueno que la juventud sepa que el hip hop, hay muchos jóvenes que pueden estar soñando con ser artistas, pero que el hip hop es un movimiento para construir comunidad y para construir bienestar. Que cuando estemos como comunidad trabajando, debemos trabajar por lo colectivo, no por ir a ganar dinero y fama individualmente. So I know that Zulu King Che has a lot of followers, and they are all in their 20s, and they are super beautiful. I'm 44, and I am just, when I see new generation, I just see like my own kids, you know. So I'm thinking in them like how stop this brainwashing of the superstars, you know, and the big money makers and the famous rich artists, and artists that understand that the role of hip hop is build community and thinking collectively wellness for everybody.